sesión del día de hoy. Bien, para la presente semana continuamos nosotros con la actividad de aprendizaje, codificar los módulos de software. También continuamos con el resultado de aprendizaje, codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y para la presente semana tenemos la evidencia taller sobre componentes frontend. Bien, en la guía de aprendizaje nos indica a nosotros qué es lo que tenemos que realizar para la ejecución de esta evidencia. ¿Listo? Entonces, dentro de esta actividad, se centra en la codificación del módulo del proyecto según características del software a desarrollar, utilizando frameworks para frontend con React JS. Bien, hay un material de formación que nos dice a nosotros o que nos sirve de guía de cómo es que nosotros vamos a realizar las actividades de las siguientes sesiones, ¿sí? Pero la evidencia se centra principalmente en responder estos cuatro aspectos que tenemos aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces dice, con base en lo visto en el componente formativo, desarrollo de frontend con React, realizar un documento que responda a los aspectos descritos a continuación. Diferencia entre React y JSX, qué son clases en React, principales eventos, mapa conceptual. Los elementos a tener en cuenta, pues son las normas básicas de presentación de un documento, listo, definiendo portada, introducción, objetivos, y debe presentar las principales características del desarrollo de ese framework, listo, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Bien, un framework es una herramienta que nos sirve a nosotros o nos posibilita hacer el desarrollo de una herramienta de manera más fácil, de manera más efectiva y con unos controles que nos permiten a nosotros hacer de que esa herramienta llegue al siguiente nivel de funcionamiento. Bien, dentro de este contenido tenemos nosotros en qué consiste el desarrollo frontend con React, que ese es el nombre del framework que vamos a utilizar. Acá tenemos nosotros lo que es una definición, ¿sí? Que es una tecnología, que se relaciona con una librería o una biblioteca, en qué se basa, cuál es su propósito, quién la creó, cómo se trabaja, cuáles son los requisitos y demás, ¿no? Acá tenemos que React es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Facebook que permite crear interfaces de usuario, o sea, que es decir, que funciona para desarrollo frontend, ¿no? Sí, su principal objetivo, además de facilitar el desarrollo de aplicaciones de una sola página, es ser sencillo, declarativo y fácil de combinar, ¿no? Acá uno de los puntos más importantes es definir qué es esto dentro de la evidencia de qué es JSX. Dice que viene de la composición de JavaScript y XML, ¿bien? Y corresponde a la sintaxis que se utiliza en React para escribir los elementos de la interfaz web compuesto por JavaScript y HTML, eso lo vamos a ver. En donde HTML sigue las normas de código bien formado por XML. Algo de XML nosotros lo vimos cuando estuvimos trabajando con Android Studio, ¿no? En donde ahí se definían una forma diferente en cómo a partir de etiquetas nosotros colocábamos los elementos dentro de la pantalla y los implementábamos. Bien. La instalación de React depende del sistema operativo. ¿Listo? Para dispositivos Windows necesitamos nosotros hacer la instalación primero de Node. Entonces vamos nosotros al navegador. Aquí está. Le damos nosotros instalar. Bueno, lo podemos instalar o por instalador o por comandos de terminal, ¿no? ¿Listo?
¿sí? Él nos genera a nosotros un ejecutable, generamos nosotros el ejecutable y lo instalamos como lo instalamos nosotros normalmente. Bien. Luego de eso, en terminal, nosotros escribimos un comando para poder verificar que esto esté instalado y cómo es que se realiza todo ese proceso para activar lo que es React. Bien. Para poder utilizar eso desde terminal, nosotros primero tenemos que verificar que la versión esté instalada. Por acá está. Si les aparece así es porque está instalada y mediante ese npm es que nosotros vamos a hacer la instalación de ese React. Bien. Hasta el paso a paso 1, paso 2, todo lo que tiene que ver con la instalación. Listo. Y ahí nosotros ya podemos empezar a crear el proyecto. Bien. Y el proyecto se puede crear y se puede ejecutar desde terminal, pero nosotros también podemos utilizar un IDE que nos permite a nosotros o que nos facilita poder hacer ese proceso. Para poder facilitar ese proceso, entonces nosotros abrimos Visual Studio Code, vamos nosotros a el directorio donde nosotros vamos a generar ese proyecto, vamos a generarlo aquí en el escritorio. Listo, y ahí lo podemos generar. Bien, entonces con Windows Ñ, saquemos el terminal. Aquí es Control Shift Ñ. Bien, y aquí dentro del terminal nosotros ejecutamos estas líneas de código, perdón, estas secuencias o estos comandos para poder generar la estructura base de ese framework. ¿Listo? Entonces, npx create react app, nombre de la aplicación, decimos que sí. ¿Listo? Una vez que se esté instalando, ahí internamente se nos va a generar un repositorio de documentos que son los que contienen, ¿sí?, toda la serie de elementos que opera con el framework para que este funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, el framework funciona con todos los elementos en conjunto que ahí aparezcan. Bien, él nos va a generar aquí un directorio, aquí en el escritorio, está empezando a generar cada uno de los documentos o de los elementos que se necesita para que este funcione de manera correcta. ¿Listo? Hay que esperar ahí un momento mientras que se va generando para que esto pueda funcionar. Bien. ¿Qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar dos ejemplos que contienen la estructura de funcionamiento de React para ver esto cómo funciona. ¿Listo? Esperemos un momento ahí. Listo. Entonces acá internamente ya tenemos nosotros la serie de archivos, ¿sí?, que necesitamos para la realización del proyecto. Entonces vamos aquí y aquí están. Bien. Vale. Miren que la estructura o la sintaxis que se maneja, ¿sí?, se basa mucho en lo que nosotros ya conocemos de HTML. Bien. Miremos por acá. Y acá tenemos nosotros todos los elementos. Bien.
Ahora, como ustedes saben, para que Visual Studio Code funcione de manera adecuada para este tipo de elementos, hay una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? O de extensiones para que esto funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos acá a extensiones, vamos a mirar, ¿sí? Que hay unos elementos que tenemos que nosotros que instalar. Entonces, el primero de ellos es este que se llama Byte, ¿sí? Con V, que este nos posibilita a nosotros iniciar el servicio o el servidor que se genera por React para poder hacer ese enlace y esa comunicación. Tienen que tener ustedes en cuenta que cuando este se inicializa, nosotros debemos ejecutar una serie de comandos, ¿sí? Para que se abra ese puerto o ese canal de comunicación para que esto funcione de manera correcta, ¿no? Entonces, nosotros ya hicimos esto, ¿sí? Necesitamos para que este funcione, entonces necesitamos complementar con estos comandos, ¿no? Entonces, cd my npm start. Ojo con lo siguiente, ¿sí? Este es el código de ejemplo que se está desarrollando, ¿no? O sea, este es el elemento que estamos nosotros visualizando acá y ese es el que se está generando, está mirando acá. Bien, ojo con esto. El puerto que ustedes tengan acá definido, que tengan ustedes asignado para el funcionamiento de React, debe estar libre. Si no está libre, él les va a generar a ustedes un error que les va a imposibilitar ejecutar ese desarrollo que ustedes están haciendo o que ustedes están mirando. Bien, vamos a mirar cómo es que se define esa parte, ¿vale? Permítanme un segundito. Ese puerto se puede definir desde la ventana de acá del terminal. Ya les explico cómo. Ah, mírenlo, aquí está. Acá está. Internamente aquí está cuál es el terminal, el puerto que se está utilizando. Si ustedes lo van a configurar, lo que deben hacer es que antes de ejecutar el npm start, ustedes deben incluir una propiedad adicional en la parte inicial que defina cuál es el puerto que se va a utilizar para eso que nosotros estamos desarrollando. Ah, es que es con igual. Ya. ¿Listo? Con eso él ya se inicializa y él automáticamente modifica el puerto que tenemos nosotros acá. ¿A qué voy yo con esto?
que el puerto es muy importante. Resulta que Windows tiene una seria dificultad con la gestión o con el funcionamiento de los puertos, ¿sí? Dentro de una de las sesiones que yo hice de este tema, uno de los errores que se cometió, que voy a compartirles el video, o eso, algo de eso lo vamos a mirar ahora, que me demoró un tiempo resolviéndolo, es que este puerto que yo tenía definido, ese puerto yo lo tenía configurado y lo tenía activado con otra herramienta al tiempo, y al activarla las dos al tiempo me generó un conflicto. Ese conflicto me generó de que la herramienta no me desplegara, ¿sí? Ese desarrollo que yo estoy realizando, que eso que yo estaba desarrollando. Para que eso por favor lo tengan en cuenta. Ahí la solución está de dos maneras, ¿sí? Una es con este comando que aparece aquí, con este comando de aquí de puerto, acompañado de esto que tenemos acá con el número del puerto para que lo asigne, o por terminal, ustedes tienen que buscar cuáles son la serie de comandos que se necesitan para obligar a cerrar ese puerto para que esto funcione de manera adecuada y puedan resolver ese inconveniente o puedan resolver ese problema. Bien, vale, este elemento o este sistema tiene una estructura y es la siguiente. Vamos a mirarla así. Bien. Miren que internamente él tiene una serie de elementos que genera o hace el llamado de cada una de las cosas que se van a manejar o se van a desarrollar. ¿Listo? La función, que por lo general es la que lleva el nombre, es la que internamente contiene las herramientas que se van a utilizar o que se van a desplegar dentro del desarrollo de esa página. ¿Listo? Miren que cuando nosotros hacíamos eso en HTML puro, cuando nosotros llamábamos a una imagen o llamábamos a un archivo de estilos o a otro elemento, nosotros utilizábamos la palabra link, hacíamos el vínculo, pero en este caso lo que se hace es un import, ¿sí? Que es la forma dentro de la sintaxis que se maneja en React para poder llamar los elementos diferentes que tenemos nosotros aquí dentro de la pantalla. ¿Listo? Dentro de la función, que es esta función que inicia acá y termina acá abajo, ya viene contenida la sintaxis que se va a desplegar y se va a manejar dentro de ese desarrollo, dentro de esa pantalla. ¿Listo? Arrancamos con un contenedor, con un nombre, una cabecera, la imagen, que es el logo que se trae, que es este logo que se está importando desde acá arriba. Se genera un párrafo, ¿listo? E internamente se genera un link con unas características que son las que se van a hacer y que se van a desplegar dentro del desarrollo de esa pantalla, que es esto que tenemos nosotros aquí. Bien, ¿qué más les puedo decir yo de esto? Hay una sintaxis que la vamos a mirar muy por encima el día de hoy porque pues es una clase introductoria, que es la que me permite a mí utilizar o manejar cuáles son los elementos que se tienen aquí, ¿sí? Para poder hacer ese despliegue y ese funcionamiento correcto de este framework de desarrollo de programación. Entonces, por una serie de inconvenientes que tengo, no lo puedo ejecutar, ¿sí? Pero entonces vamos a observar esto, que aquí contiene la información para que ustedes por favor la tengan en cuenta. Denme un momentico. Nosotros tenemos que instalar una serie de extensiones importantes. ¿Tienen audio del equipo? Hola. Hola, profe. ¿Sí tienen audio del equipo? Para Sí, poder utilizar la herramienta. Bien. Vamos a buscar la extensión ES7
más React, ¿sí? Más Redux y esto que tenemos acá. Y la vamos a instalar, esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta nos permite a nosotros gestionar una serie de atajos o de códigos útiles para escribir los componentes de manera más rápida, ¿vale? Vamos a instalar también Prettier, la extensión, esta que tenemos acá, ¿sí? Que es la que nos permite a nosotros mantener un formato en el código HTML de manera consistente. Bien, para esta instalamos también nosotros Byte, pero se escribe con V, Byte. Esta, que es la que nos permite hacer esa integración con el entorno de desarrollo, o sea, con Visual Studio Code, para que aquí aparezca, ¿sí? En esta parte de acá aparezca lo que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Bien, para instalar Node, nosotros vamos acá a la carpeta, perdón, vamos nosotros acá al navegador, utilizamos en el buscador la palabra Node, entonces vamos aquí, ¿sí? Y acá está para poder descargarlo y para poderlo instalar. Bien, acá nos dice que esto lo podemos hacer desde el terminal, ¿no? Entonces lo abrimos nosotros PowerShell y ejecutamos esto que tenemos aquí. Bien, en mi caso, yo ya lo tengo instalado. Si yo digo node-v, ¿sí? Aquí ya me aparece la versión. Con esta sentencia que tenemos aquí ya realizamos nosotros, con esta de aquí, con esta de acá hacemos nosotros la instalación. También necesitamos contar con un paquete y un gestor de Node que se llama npm, y con esta línea de comando nosotros verificamos que los dos estén instalados de manera correcta. Bien, en mi caso el mío está un poco desactualizado con el que hay, pero funciona de manera correcta. ¿Listo? Luego de tener nosotros todo esto, nosotros ya podemos utilizar el Visual Studio Code para poder generar, ¿sí? O poder utilizar esta herramienta o esta sección, estos paquetes para poder utilizar React, ¿no? La forma adecuada de poder utilizar React se hace desde el terminal que tenemos nosotros de este entorno. ¿Listo? El comando de teclado que nosotros vamos a utilizar para poder abrir el terminal es la tecla control más la letra ñ. ¿Listo? Recuerden que aquí nosotros vamos a utilizar un terminal, en este caso un PowerShell, para poder hacer esta gestión. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos acá, estamos acá, vamos a pararnos, ¿sí? En el directorio My App React, ¿sí? Luego vamos a hacer la instalación de npm, lo hacemos la instalación ahí para poderlo utilizar. Entonces decimos nosotros npm install, esperamos a que él se instale, ¿listo? Cuando aparece nuevamente nuestro prompt aquí es porque podemos seguir escribiendo y vamos a ejecutar el entorno de Node, entonces, de Node.js, entonces, npm run dev. Bien, esperamos un momento acá. Mientras que se va ejecutando, lo que yo les voy a mostrar es que esto se está generando directamente en el directorio de usuarios, como me llamo mi usuario, y él acá me genera el directorio de lo que yo acabo de generar, ¿no? Este fue un ejemplo que yo desarrollé, él genera esto. ¿Listo? Vamos a esperar ahí un momento.
Entonces, acá está la descripción de los pasos que ya hemos realizado, ¿no? Vamos a irnos directamente a lo que es a la ejecución del ejemplo. Lo que tiene es un momento. Noches. Tienen que... Acá está. Aquí lo abre. Aquí está. Aquí lo abre. Ah, ahora sí. Bien. Resulta que cuando ustedes inician esto, ¿sí? Lo hacen acá desde el terminal como les expliqué hace un rato, ¿vale? Abren ustedes el directorio en donde se genera el archivo, se hace la instalación del NPM, ¿sí? Y se abre el código. Lo que esto nos genera a nosotros es que, gracias a la extensión que nosotros instalamos, él nos genera aquí una ventana en donde nosotros vamos a poder ver en vivo lo que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Cuando ustedes abren el framework de React, él automáticamente les genera a ustedes esta serie de directorios y de archivos que les permite a ustedes gestionar qué es lo que se está realizando ahí. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que miramos nosotros en las clases anteriores, ¿no? De que nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, Spring, él directamente nos generaba a nosotros los archivos y todo lo que él necesitaba para poder utilizar, y nosotros lo que entrábamos a hacer ahí era a modificar los elementos que se requerían, ¿sí? Para poder hacer esa modificación, ¿sí? Para poder nosotros gestionar eso. Nosotros acá directamente, dentro del ejemplo, abrimos un... Ya. Ah, tenemos nosotros lo siguiente, entonces tenemos nosotros un app.jsx, ¿sí? Que está ya dentro de la sintaxis de React, ¿sí? Para poder hacer nosotros el desarrollo de la programación. ¿Listo? Él tiene una función principal, que es la función del inicio de la aplicación, que es como nosotros la llamamos, ¿sí? Y dentro del retorno de la función que tenemos nosotros acá, vamos nosotros a gestionar qué es lo que se está realizando. Si ustedes miran acá, la salida que nosotros tenemos es una serie de etiquetas en HTML, que es lo que nosotros nos representa, lo que nosotros vamos a ver allá, ¿sí? La diferencia grande es que nosotros acá generamos una sentencia específica o una sentencia adicional, que es el componente que nosotros le vamos a agregar o que le vamos a adicionar nosotros al desarrollo. El componente son la serie de elementos que ustedes van a crear para poder hacer el desarrollo de su entorno o de su interfaz gráfica, ¿sí? Es como si ustedes generaran un componente para esta barra de búsqueda, un componente para acá, para todos estos accesos directos, un componente para esta barra acá superior para tener los elementos acá. La ventaja que tiene ustedes realizarlo por React es que ustedes pueden modificar esto de manera modular, de manera independiente, y ustedes el esqueleto o el bosquejo inicial que ustedes creen les sirve para poder utilizar en otras formas o en otras herramientas, por ejemplo, para generarlo con diferente tamaño de letra, ¿sí? Con una orientación diferente, con demás imágenes u otros elementos. Bien, en este caso, en este ejemplo, yo generé, perdón, una carpeta de componentes en donde yo generé un componente adicional que yo lo llamé como carta, ¿listo? Para hacer que esto sea reutilizable, yo le puse de que yo a este componente le agregué un título y una descripción. Miren que yo acá ya generé la estructura, ¿sí? Para que independientemente de lo que se envíe, ¿sí? Él ya tenga qué es lo que se debe realizar. Ahí hay que hacer un paréntesis y en lo siguiente, dentro del retorno de esa función que se está haciendo ahí, en ese elemento adicional que es ese cart.xml,
perdón, JSX, ¿sí? Internamente ustedes pueden agregar la serie de elementos que ustedes necesiten para que ese elemento sea usable o reutilizable, ¿sí? En este caso lo que se está haciendo ahí son una estructura básica y sencilla, en donde yo, mediante el llamado de ese elemento carta, yo voy a enviarle simplemente el título y la descripción y él internamente ya tiene la configuración de qué es lo que se va a mostrar en la pantalla. Bien, eso también puede ir acompañado de un CSS, ¿no? Que internamente en el CSS va a decir, ah, eso se va a mostrar de tal forma, de tal forma, de tal forma. ¿Eso para qué se hace? Para que cada vez que ustedes necesiten desarrollar un espacio específico con unos elementos que se van a repetir, en vez de tener que ustedes escribir esto incontables ocasiones, lo único que hacen es llamar al elemento, envían los datos para que ese elemento funcione de manera adecuada y lo que hacen es en el archivo principal que es app.jsx, lo único que hacen es llamar y enviar lo que se necesita para que eso se visualice ahí en la pantalla que ustedes están desarrollando. ¿Sí? En este caso, un título H2 va a recibir lo que se le está enviando y lo va a colocar y lo va a situar en ese punto. ¿Sí? Miren que eso que se está enviando se está definiendo en la parte de arriba de esa función flecha que se está generando, ¿no? O sea, donde dice const cart igual a título, descripción, esos son los datos que tienen que enviarse desde la página principal o desde el archivo principal para que esto funcione adecuadamente y eso ya lo vamos a mirar. El otro que tenemos acá, que es un párrafo, va a recibir la descripción y la va a colocar en ese punto, ¿sí? Estos elementos o estos estados, que se les llama aquí estados, ¿sí? Son los que nosotros nos permiten hacer de que esto que nosotros acabamos de construir, ¿sí? Sea reutilizable, sea replicable y sea modular. ¿Listo? La estructura como tal que nos da a nosotros ese framework, ¿sí? Es que mediante nosotros, esta construcción de esta sintaxis, nosotros podamos hacer eso. ¿Vale? ¿Cómo nosotros hacemos el enlace de esto que nosotros creamos o de este componente, ¿sí? Al principal? Entonces, mediante esta sentencia o mediante esta etiqueta especial, bien, definimos nosotros cuál es el elemento que le vamos a enviar. Recuerden que lo definimos como título y en descripción lo definimos así. Vamos a enviar lo que se gestiona, ¿sí? Dentro de nuestro desarrollo. ¿Sí? Acá podemos generar, por ejemplo, un tercero. Entonces yo puedo ir acá y decir cart. Decimos nosotros que en el título le vamos a dar prueba. En la descripción este es el contenido de prueba, ¿sí? Y cerramos nosotros acá la etiqueta, ¿vale? Si nosotros almacenamos esto y vamos acá, ¿sí? Miren que acá esto ya se agrega como yo ya lo definí, ¿sí? Dentro del componente. Bien, esta es la manera en que funciona. ¿Listo? Para este componente nosotros vamos a ver tres clases. Hoy es la clase introductoria, ¿sí? Ya más adelante vamos a avanzar y vamos a utilizar otra serie de elementos. Entonces vamos a utilizar las listas, las llaves, ¿sí? Vamos a utilizar las funciones, los estados, ¿sí? Ya aquí empezamos a mirar un pequeño ejemplo de reutilización. O sea, tenemos nosotros el componente y acá lo estamos probando que lo estamos reutilizando primero con un elemento, luego con otros elementos diferentes y luego con otros elementos completamente diferentes, ¿sí? A lo que yo voy es que no quiero que se asusten con todos los archivos que ustedes ven acá,
sino que con la serie de comandos que tenemos nosotros acá desde el terminal, esto se genera de manera autónoma o de manera directa. Lo importante es que ustedes tengan instalado dentro de sus equipos Node y tengan en NPM para que lo puedan manipular desde el terminal. Bien. Acá quiero que miren lo siguiente. Miren la estructura de elementos que se tienen aquí. ¿Listo? Deben tener ustedes en cuenta que para poder crear ese nuevo componente o ese nuevo elemento, cuando ustedes generan acá el archivo, le dan a ustedes el nombre que ustedes consideren, pero no olviden que deben ustedes dar la extensión para que el sistema identifique directamente qué es el tipo de archivo que se debe realizar. Otra de las cosas que también están ahí, por fuera de lo que estamos ahí observando, es que internamente en el archivo principal, que es este, en la parte de arriba, se debe hacer ese importe de ese archivo .jsx o ese componente que se desarrolló, que es el que se va a reutilizar, ¿sí? Se tiene que hacer ese importe para que esto funcione correctamente y adecuadamente. ¿Bien? O sea, es decir, hay que vincular este con el principal. Miren que en el principal internamente ya está vinculado el CSS, que es el que tiene los estilos, que esto ustedes ya lo saben manejar mejor que yo. ¿Listo? E internamente tiene lo demás. Esa última sección de lo que dice y en lo que se está presentando, ¿sí? Es que estos son los elementos que se necesitan para poder manipular lo que tenemos nosotros ahí, pero internamente nosotros agregamos los elementos que necesitamos para que esto funcione de manera correcta. Estos son los principales, ¿sí? Agregamos los componentes de los elementos que vamos a integrar dentro de esa interfase que nosotros estamos desarrollando y a medida de eso vamos a ir agregando y vamos a ir aumentando los elementos. ¿Bien? ¿Cómo van ahí? ¿Asustados? Pues, profe, las últimas clases han sido de muchos pasos, muchas cositas por hacer. Sí, eso es cierto. Sí, porque pues ya esto ya es esto ya es parte de ejecución. Entonces aquí ya se centra más en desarrollo, ¿no? Continuemos acá entonces. Hay más definiciones que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que son las propiedades de reutilización, sí, que esas nos permiten enviar nosotros datos a los componentes y se pueden reutilizar, que es lo que acabamos de ver. El estado, que es cuando queremos que la interfaz cambie según las acciones del usuario. Eso ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, con unos botones, por ejemplo, para aumentar o para disminuir un contenedor. Y tenemos nosotros otras cosas. Por ejemplo, nosotros acá podemos programar de que en nuestra interfaz usuario tenemos nosotros una serie de botones, entonces nosotros vamos a programar qué sucede cuando el botón se oprime, ¿sí? O cuando cambia de estado y demás. Bien, esta parte de este ejemplo es claro. Sí, profe, pues ya toca es con el video y hacer la instalación y el paso a paso. Bien, hay una cosa que quiero que ustedes también tengan presente y es el otro ejemplo que se está desarrollando acá, que es este que tenemos aquí en pantalla. Aquí, cerremos esto acá, esto aquí, para que lo podamos mirar. Bien, acá tenemos nosotros una estructura de otro código, pero mire que esta estructura es un poco diferente. Como les decía a ustedes, en la parte de arriba nosotros hacemos el importe de los elementos que se necesitan para que esta aplicación web funcione, pues obviamente lo frontend, ¿sí? De manera correcta. Entonces, como les decía, acá hago yo la integración del componente que voy a utilizar. Bien, acá viene lo que es el logo, que en realidad no se está utilizando, ¿sí?
y lo de byte, pues que tampoco se está utilizando en este momento, pero pues eso ya vienen ahí por defecto. Miren que la estructura de un archivo JSX siempre está centrada en el funcionamiento o la creación de una función, ¿sí? Que en este caso esta es la función principal, que es una función normal. Bien, internamente en la función se define cuáles son los elementos que se van a utilizar, ¿sí? O se van a definir. En este caso, lo que se está haciendo es que está generando una variable que se llama count, que es un contador, ¿sí? Que se está configurando desde una posición cero, ¿no? Esta es una forma de crear una variable desde acá, desde React. Y mire que lo que retorna esto es muy sencillo y es el llamado directo, ¿sí? A este componente que nosotros tenemos aquí creado. Bien. Entonces, para que esta línea, la línea que tenemos acá, la número 11, funcione de manera adecuada, este importe que tenemos nosotros en la parte de acá es fundamental, en donde indique de qué forma se va a llamar ese importe que tenemos ahí y en dónde está almacenado, ¿no? O sea, no olviden que ahí deben colocar ustedes el directorio en dónde está. Entonces, recuerden, punto, directorio actual, guión componentes, perdón, slash componentes, entonces directorio componentes, guión counter, el documento que se llama counter, ¿bien? Internamente en counter tenemos nosotros lo siguiente, ¿bien? Tenemos nosotros este importe que es para que funcione normalmente con React, pero mire que acá internamente tenemos nosotros la creación de una función flecha. Bien, en la función flecha internamente generamos nuevamente esa creación de esa variable y aquí ya definimos nosotros cómo es que esto va a funcionar. ¿Sí? Generamos una sección, la sección está compuesta por un párrafo, por un botón y por otro botón. ¿Listo? El primer botón, vamos a programar cuál es la acción que se ejecuta cuando se presiona. Por eso se utiliza el onClick. Internamente lo que él va a hacer es que va a tomar esa variable que se creó ahí arriba y va a tomar y la va a aumentar. ¿Bien? ¿Sí? Esa variable que se tiene aquí es la que se está recibiendo directamente o la que se está definiendo directamente desde el inicio de esto, ¿no? Bueno, aquí no estamos recibiendo nada, pero esa es la que se está definiendo ahí dentro de la pantalla. ¿Listo? Se genera una para que el contador aumente, se coloca un título, se coloca otra para que el contador disminuya y se coloca el título que se tiene dentro de ese contenedor. Acá tenemos nosotros ese desarrollo. Entonces, miren que acá lo tenemos nosotros en un corriendo, ya en byte, ¿sí? Y acá tenemos nosotros el funcionamiento de que aumente o que decremente, ¿sí? A lo que yo voy es que esta es una manera más sencilla o más óptima para poder generar ese desarrollo de esa interfase o de eso que tenemos ahí. Entonces, esto que tenemos aquí es una clase introductoria de cómo funciona React. Bien, esto que tenemos acá no va enfocado directamente al desarrollo de la evidencia, pero sí es una introducción a lo que vamos a mirar o lo que se va a necesitar más adelante. El desarrollo de la evidencia, como ustedes lo miraron, es más una investigación o más una lectura de la documentación que tenemos nosotros en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan dar respuesta a estos 4 elementos que tenemos acá. Bien. Dentro del contenido de la sesión, eso sería todo, pero quiero hacerles a ustedes una pregunta. Si no estoy mal, en esta semana que viene, ustedes ya terminaron el componente de emprendimiento. ¿Sí han asistido a las sesiones con la instructora, Andrea? O sea, yo no he podido asistir, pero sí estoy realizando las actividades. Vale, si esta semana que viene no hay sesión, no, pues es que la semana ya se acabó. Sí, la semana que viene no hay sesión de emprendimiento, continuamos con las asesorías. ¿Listo? Para meterle duro la ficha a esto. Bien.
Otra de las cosas, por favor tengan en cuenta de que ustedes terminan formación en este año el día jueves 11 de diciembre. ¿Listo? Por favor les pido que para esa fecha tengan adelantadas las evidencias. Yo ya me puse al corte con la mayoría de las evidencias evaluadas. Creo que me falta nomás una guía, creo que me falta la guía 5. No sé si se han dado cuenta de que ya les he estado evaluando lo que está pendiente. Profe, Sí, buenas noches. señor. Hola, Jonathan. Profe, es que esta profesora de emprendimiento, pues ella no ha enviado el link, o sea, o el link que ella envió era como a través de la plataforma de Sajuna o algo así. El hecho es que pues a mí no me ha aceptado para yo ingresar a esas clases. Entonces, pues no sé cuáles son, digamos, el inconveniente en cuanto para presentar esas evidencias. Supongo que por ese, o sea, las clases con ella es que no ha habido las asesorías con usted, pero yo sí quería preguntarle si tenemos clase hasta el 11 de diciembre, como para tener unas asesorías con usted a partir como de los temas vistos, como desde la guía 6, Claro poder que de sí. pronto hacerle algunas preguntas, ¿sí? Usted es el que necesita un espacio adicional al del martes. Con mucho gusto me escribe, acordamos el espacio y claro que sí, claro, para eso estamos, por supuesto. Sí, profe, porque yo pues he tratado, como se ha dado cuenta, de montar varias evidencias que tenía como pendientes, pero estoy como un poco atrasado desde la guía 6, porque no había podido asistir, pero ahora preciso salimos a vacaciones, pero yo tenía el tiempo como de ponerme de nuevo a nivel, supongo que igual puede uno seguir montando las atrasadas, ¿no? Dice, pues no sé si de pronto yo pierda acceso a la plataforma después de esa fecha, porque si se necesita habilitar el espacio, si no tengo acceso no lo puedo hacer. Lo que yo le recomendaría es continúa haciendo las evidencias, así no las pueda subir, que cuando ya se reinicie nuevamente todo, que tenga usted todo listo y se suba todo eso a la plataforma. Si cuento con el espacio durante más tiempo, yo le abro el espacio que usted necesite para que las evidencias las tenga ahí al día, para que el otro año no tenga ese inconveniente, Jonathan. En la medida de que yo tenga acceso a la plataforma, yo le habilito lo que ustedes necesiten para poder subir las evidencias. Eso sí, cuenten con eso, ¿vale? Y lo mismo para los espacios de asesoría. Si con el martes no es suficiente y necesitan un espacio adicional, nos ponemos de acuerdo, ubicamos un espacio, ¿sí? Y claro, de una, lo que necesiten. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Vale, muchachos. Profe, ¿por qué Entonces, terminamos? Otra duda, porque terminamos o sea, retomaríamos como en enero o en febrero, porque es que tengo, según vi el calendario, se termina como la etapa lectiva en junio, algo, ¿no? sí, déme un segundito, espera un momentico, Jonathan. Espérame. Espérenme, hago el cierre acá para poder cerrar el video, ¿vale? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Aquí ya terminamos. Cerremos aquí la grabación para ya poder discutir lo demás.